¿Qué pasó? ¡Ya esto, por favor! ¡Ay, madre mía! Casi se pone un poco más difícil la cosa. Pues acá le presentamos. Pero yo veo que acá hay una... No me lo esperaba. Ya empezamos, yo ni siquiera probé. Buenos días, son las 6:30 de la mañana. ¿Y os acordáis cuando teníamos que venir a Salento para descansar? Para nada, son las 6 de la mañana. Y aquí están preparando ya las mountain bike para subir no sé dónde y bajar no sé dónde. Quería dormir esta mañana, descansar de toda la subida que hemos hecho, pero nada. Mi mujercita decidió de hacer la aventurera esta mañana. Estoy aún abriendo los ojos. Hemos estado secando nuestra ropa con la secadora de cabello así como pudimos, porque está tan húmedo y tan mojado todo Desde que ayer no se seca nada. Tenemos los zapatos así ya empapados, pero bueno, yo creo que igual nos vamos a ensuciar acá. hoy sí que se necesita casco. Y también un perro que nos guía. Ya nos subimos al carro y no paramos de subir. Esto quiere decir que la bajada va a ser preciosa con las bicis. Y mirando fuera de la ventana, ya nos damos cuenta que las vistas por estas tierras son una maravilla. Y según el guía, vamos a poder disfrutar, bajando con la bici, un bosque de miles de palmeras de cera, el árbol nacional de Colombia. Sí, porque respecto al Valle de Cocora, donde fuimos, aquí está salvaje, todo virgen, digamos con muy poca contaminación. Y eso nos permite ver muchas aves que seguramente vamos a encontrar. Llegamos al top of the top. Yo ya quiero ir al baño. Ay, no hay baño acá. Dame la mochila, yo voy en segundo. Sí, Sí. ¿dónde? La naturaleza. Segundo. Como ven acá hemos llegado hasta arriba, hay una neblina bastante fuerte, pero mirad, ya se puede ver, delante mío es brutal. Y aquí al final solo un coche 4x4 puede llegar, porque la carretera no está hecho para coches normalitos. Vamos al baño tú. Puedo esconderme, pero que Chicos, estamos perdiendo a Elodie, pero también a las otras chicas. al menos no soy la última vez. La Todos única. en el baño, ¿no? Sí, no, pero es el baño ¿Y que con la mejor vista. te han visto con el culete fuera? No, ya estaba vestida. Hazme cortar el papel. Yo cuando he visto que las chicas venían por allá, no ¿Cómo dijiste? he dicho nada. Ya empezamos, yo ni siquiera probé. Parece que ahora sí. Ni siquiera probé la bici. Ay, qué raro, Madre mía. Qué locura, de verdad. Hicimos muy bien a despertarnos temprano esta mañana, pero ni siquiera hicimos a tiempo a bajar de nuestras bicis, que ya nos subimos en otra. Pero aquí es todo en bajada y sin alforjas. Sabíamos que era divertido montarnos en una mountain bike, pero no a este punto. La velocidad da respeto, es verdad, pero divierte a todos, y sobre estas bicicletas te sientes tan seguro que puedes hasta no frenar y dejarte ir, con esta sensación de libertad que te agarra todo el cuerpo. Pero lo que más lo hace especial a este recorrido es esta vista. Arriba de estas montañas, fuera de lo común. En nuestra travesía desde Alaska, buscamos de combinar el viaje pasando fronteras con nuestras bicicletas y también experiencias como esta, que nos llenan la vida de momentos únicos, que nos vamos a acordar para siempre. Vamos a mirar esto. Este paisaje es brutal, mirar esto, de verdad. Estaba yendo. Es espectacular. ¡Valentino Rossi! Ay, madre mía, qué divertido, de verdad, no me lo esperaba. Creo que nos vamos a cambiar nuestra bici por una mountain bike, que solo si vienes hasta arriba puedes ver este paisaje brutal. Mirad esto, mirad estas colinas. Nosotros tendríamos que ir rápido con estas bicis, pero estamos yendo
suavecito, porque mirar esto, hay que disfrutarlo. Casi nunca se ve. Guau, increíble, nos hemos parado acá. Está un tucán, pero de un color totalmente diferente de lo que hemos visto. Y a ver si Manuel alcanza a grabarlo con la cámara porque bajamos de la bicicleta así corriendo. Es espectacular, creo que es el chico, el guía que escuchó el sonido que hace. Pero qué belleza, es muy diferente del tucán que conocemos. Aquí está. ¡Wow! ¡Qué regalo nos hizo este valle! ¡Qué criatura tan hermosa! Es raro verlos porque aquí es tan grande. Nos sentimos muy afortunados que justo está aquí delante nuestro, casi posando para que le tomamos en foto. Este animalito es el tucán de montaña y tiene uno de los picos más espectaculares de todas las aves de América. Combina amarillo, negro, rojo y verde. Su plumaje, ni te digo, mezclas de tonos azules, grises, verdes y negros también, algo poco común entre los tucanes. Su alimentación es principalmente de frutas, aunque también consumen insectos, huevos, para aportar proteína a su alimentación, pero comiendo mucha fruta, cumple una función muy importante. Dispersa semillas lejos de la planta madre, fundamental para crear ecosistemas y regenerar el bosque. Sí tiene predadores, pero su principal amenaza es la pérdida de hábitat por la deforestación de los bosques andinos. Por ello, sus poblaciones han disminuido en varias zonas. Digamos que él se ocupa a plantar semillas y nosotros a cortar árboles. ¿Qué es esto? En el Valle de Cocora hay como 600 palmeras, ¿no? Aquí mirad, hay 6.000 palmeras o 600.000, es decir, hay un bosque de palmeras y además están sueltas. Es espectacular. ¿Otro tucán? ¿Otro tucán? No. ¿Hay otro tucán? ¿Qué pasó? Te me salió la cadena. ¿Ah, sí? ¿Me lo puedes poner con tu guante y yo hago chichi de mientras? Yo creía que te estaba trayendo el río. No, tampoco así. Ahí vea. Ahí vamos allá, si no, no puedo apoyar la bici. Espera. Quería grabar que te estaba llevando el río. Qué malo. A mirar esta finquita donde viven. ¡Qué suerte! Abajo, en el valle. Ah, bueno, creo que es donde nos paramos. Ay, yo qué fui al baño. Ay, mirar qué desayunazo. Tenemos pues gallo pinto, pero acá no se llama gallo pinto, sería calentado, ¿no? Porque es frijoles con arroz, huevos revueltos, una rebanada generosa de queso, pan, aguacate y podríamos elegir entre café, chocolate caliente o agua panela también caliente. Pero yo veo que acá hay unas fincas, ¿no? Donde hemos pasado como fincas así agrícolas con vacas, caballos. Mira, hay muchos caballos ahí. Pero ellos tienen que hacer todo ese camino también pues con su tractor o con el carro, ¿no? Porque no hay otro modo de llegar acá. Como aquí solo nada más 4x4, es decir, porque un carro normal no puede. Y por ejemplo, para hacer la compra, pues se organizarán. Me imagino que irá una persona así a la semana, pero también comprará para los vecinos o algo. Porque en verdad es lejos, ¿no? Así se pueden cultivar todos ellos, ¿no crees? Sí, y después ves acá donde estamos desayunando, vende como unos básicos de aceite y tal, ¿no? Estamos yendo a visitar un sitio especial que nos tenían guardado los guías. Pero como la ruta en mountain bike, también a pie, es trombólico. Bueno, nos estamos divirtiendo un montón, ¿no? ¿Tú no? Me encanta. Bueno, me encanta la mountain bike, ¿eh? Y además con estos paisajes. Pero al subir, ¿has visto acá a 10 metros que hemos subido? Subir es dura con la mountain bike. Bueno, yo creo que quien va en mountain bike así hace, ¿no? Sube en carro y después... Solo de bajadas, no creo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero escucho ya el ruido de algo que vamos a ver ahora mismo.
Ya la veo, ya la veo, ya la veo. Ay, qué bonita, ¿no? Wow. Ah, por esto nos han escrito antes de empezar la agencia que teníamos que llevar el bañador. Pero la verdad que con esto frío no nos vamos a bañar, creo que nadie se la ha llevado, ¿no? Porque hace fresquito y imagino que esta agua está helada. Toma, es bien chévere, bien bonita. Y seguimos bajando, esta vez hasta el pueblo, con la intención de visitar Finlandia, una de las ciudades más importantes del eje cafetero, muy cerca de Salento. Pero antes de llegar, el paisaje vuelve a cambiar. Y eso nos obliga a disfrutarlo, porque esta vez todo es diferente. A medida que perdemos altura, también cambia la vegetación, los bosques, los colores y hasta el aire parecen transformarse delante de nuestros ojos. Es como hacer un viaje dentro del viaje. Y mientras el camino se llena de barro, despierta ese niño que todos llevamos adentro y que muchas veces permanece escondido. Cuando se trata de jugar, es siempre el primero en aparecer, el primero en ensuciarse y el primero en olvidarse de todo lo demás. Si pienso en la vida que llevábamos antes, siento que ese niño llevaba demasiado tiempo dormido. Pero por fin, con este viaje, volvió a despertar. Y junto a él regresaron las ganas de explorar, de sorprendernos por las cosas simples y de seguir jugando con la vida, como cuando todo era una aventura. De mientras hacemos unas tomas de cómo es el pueblo Salento, mira qué bonito, de verdad, espectacular. Esas casitas bajitas, todo coloridas, típica colombiana, muy bonito. Buenas. Y hemos llegado otra vez donde hemos empezado el tour esta mañana. A la ducha. Buenos días en los de Salento. Nos despertamos con un gran sol. Como siempre, protección para que no nos quememos. Estamos aquí en la plaza principal y vamos a agarrar un Willy, que son estos coches de aquí, para ir hasta Finlandia. Ahora vemos cuánto nos cobran y de vuelta, si van también, que no sabemos nada. Y todo esto lo vamos viendo, pues. ¿Era Finlandia? ¿Cuántas personas? Tengo cupo a las 12. Ay, antes no. No, ya está lleno. ¿Y ¿Qué quieres? cuánto tiempo es el trayecto? Y aquí allá 20, 40 minutos. Y el último para regresar es a las 7. He pagado 10.000 por persona solo para el trayecto de la ida, así que tocará pagar también 10.000 por personas para la vuelta. Un total de ida y vuelta 40.000. El Jeep Willys es un coche icónico para el desarrollo del eje cafetero porque es fuerte y hábil subiendo montañas. Solo que antes transportaba café, ahora se ocupa de turistas. Pueden caber desde 8 hasta un número indefinido de personas. Un auto incansable que sigue escribiendo historia. Pues el primer impacto es que sí es algo, bueno, bastante parecido, ¿no?, al estilo de Finlandia y de Salento, pero eso tiene su explicación porque ambos pueblos son pueblos coloniales, pero no se confundan, no son pueblos coloniales españoles como es el caso, por ejemplo, de Vila de Leyva, sino que son pueblos coloniales de campesinos antioqueños. Me cuesta mucho decir esa palabra. Eso realmente se explica porque antes acá toda esa región era como pues así selva, digamos, y los campesinos de la región de Antioquia vinieron acá pues a buscar como lugares donde cultivar el café, y así es como se fue como construyendo esos pueblos con esos colores y esos estilos tan peculiares y tan bonitos, sobre todo esos colores, ¿no? Es realmente como uno se imagina Colombia y son muy bonitos, así que vamos a ir como paseando por acá a ver qué nos encontramos. Y elegimos venir directamente así con el Willy porque como ya estábamos en Salento, si íbamos a venir con la bicicleta, nos tocaba volver atrás porque no está en nuestra ruta, que nosotros seguimos nuestro rumbo al sur, y fue muy cómodo esa opción de ir con el Willy porque ya con la bicicleta y todo lo que traemos no nos sentíamos de volver atrás para ir adelante, pero eso no fue un problema, al contrario. Finlandia tiene reputación de ser menos turístico que Salento. Es verdad que Salento es algo más popular,
pero la verdad ambos son muy lindos y se recomienda de que visiten los dos porque están bastante cerca y el transporte entre los dos es económico y rápido. Así que si tienen ocasión, se lo recomendamos de conocer a ambos pueblos. Finlandia, fundada en el 1878, nació durante un periodo fundamental para la historia de Colombia, conocido como la colonización antioqueña. La población crecía, las tierras disponibles escaseaban y muchas familias provenientes principalmente de Antioquia abandonaron sus tierras en búsqueda de nuevas oportunidades y se aventuraron hacia el sur, atravesando montañas, bosques y terrenos prácticamente vírgenes. Fueron ellos quienes fundaron o impulsaron el crecimiento de muchos de los pueblos que hoy forman parte del eje cafetero, como Finlandia, Salento, Armenia y gran parte de Pereira. Lo impresionante es que muchas familias llegaron a lugares donde apenas existían senderos, bosques densos, pendientes pronunciadas y territorios prácticamente inexplorados. Abrían caminos a machete, construían sus casas con la manera disponible y comenzaban a cultivar la tierra. Con el tiempo, estas montañas demostraron de ser ideales para el cultivo del café, un producto que terminaría transformando por completo la economía y la identidad de toda la región. Y entre muchas tradiciones se encuentra la elaboración de canastos de bejuco, un contenedor hecho con plantas trepadoras que permitía transportar gran parte de la cosecha de café que salían de estas montañas. En Finlandia no solo son casas coloridas, aquí todavía sobreviven las huellas de quien llegaron aquí hace más de un siglo para construir una nueva vida entre las montañas. Encontré una recomendación de un restaurante que se veía diferente. No solo es muy bonito, pero también tiene un concepto más al estilo de tapas, de que son platos así en porciones para compartir, no son porciones así grandes para que se lo coma uno, sino que te pides como 2 o 3 platitos según el hambre que tengas para compartir. Entonces hemos seguido los consejos del mesero y hemos pedido pues eso de aquí, que son como una bolita de masa de maíz, creo, con carne y queso. Vamos a probarlo porque se ve muy rico. Pues el primer plato muy rico, creo que se llama marranitas de Elena, muy bueno. Ahora a ver qué tal los siguientes. Está delicioso porque la carne está como cocinada con una salsa dulce tipo panela, pero con un toque cítrico, y la cebollita encurtida con también pepinillo. La verdad está muy rico. Yo creo que ese pan pues es una arepa, pero la verdad que la combinación de los dos, el toque crujiente y esa carne así dulcecita, muy bueno. Todavía no sé cuál prefiero, los dos me han encantado. Y nos falta el tercero que pedimos también. Un rinconcito que vale mucho la pena probar. Cuidadín que hay que reservar antes. Nosotros hemos tenido suerte, pero se llena muy rápidamente. Pero los chicos son bastante rápidos y además como son tapas, pues son muy rápidos, ¿no? Y se llama Elena Adentro. Es muy bonito también adentro, ya que tiene cristal todo alrededor y puedes ver toda la vista pues comiendo. Y hemos pagado 112,000 pesos colombianos, que serían como un $30. ¿Qué haces? Pareces un perrito. Huele muy rico, ¿no? Creo que es... Uy, no es moscada, ¿no? Encima dijo o canela. ¿Por qué me huele más a canela? No sé. Esa es la caspiroleta. Es algo típico de la región y también lo dicen como para quitarte el resfriado, para darte energía, por si te estás poniendo malito, para todas esas cosas. Hasta donde yo entendí, se prepara a base de leche, huevo, un toque de un licor, creo que acá lo preparan con brandy. ¿Qué más? Creo que hay galletas también. A ver, mirar la textura. No es así líquido como una leche, sino más bien denso, ¿no? Es apetitoso, ¿no? A ver, pero sí lo veo más antojable porque es caliente. Pero bueno, imagino que también uno lo puede poner hielo y tomárselo frío. Hoy siendo un día soleado, pues quizás hubiera sido más antojable, ¿no? Pero lo vamos a probar caliente, que es así lo típico. Me gusta, está bueno. El licor no lo noto apenas. Yo ahora lo he dicho porque lo sé, porque lo he visto y lo pregunté. Pero si no me lo hubieran dicho, no es que sabe así de licor.
Y las galletas apenas se sienten porque habrán sido bien trituradas, solo que le dan una textura. Y hemos encontrado este sitio afuera de un balcón y puedes chismear, ver el vecino que hace, a ver por abajo qué dicen. Mi mujer está durmiendo, amigos. Es que viajar ha dicho que cansa. ¿Ustedes están de acuerdo? Mira, mira. Son las 4, ya está durmiendo. Bueno, este platito hemos pagado 13,000 pesos colombianos, que serían en dólares. ¡Ting! Os lo pongo por ahí debajo. No sé, muy poco, ¿no? O sea, accesible, no muy poco, accesible. Y ahora volvemos a Salento. ¿Para qué? Porque hemos decidido quedarnos un poquito más, porque como pueden ver, Duerme. estamos a tope para ir en bicicleta. Con la vuelta más difícil de lo que pensaba. Estábamos ahí como si hemos venido de Alaska hasta aquí, esto ya no es nada, pero qué va, nos ha dejado cao. Y tampoco tuvimos mejor idea que pues seguir dándole duro allá visitando y todo, y peor aún. No, igual es muy bonito por acá, entonces ¿para qué avanzar? Cuando encontramos algo que nos agarra el corazón, pues nos quedamos y lo disfrutamos, que de eso se trata. Vamos a ir a recuperar nuestras bicicletas en la posada de la abuela, sí, donde estábamos, que muy bien de hecho, pero justo es fin de semana y no tenían más habitaciones. Así que nos vamos a cambiar y bueno, les vamos a mostrar, ¿no?, dónde nos quedamos. Sí. Encontramos una habitación simpática, siempre en Salento, y vamos a ir a cambiarnos. Sí, porque ahí tenemos las bicis, ¿no? Entonces volvemos ahí, siempre mismo precio para el Willy, 10,000 cada persona. Entonces volvemos a Salento. Nos mudamos, amigos, a 5 minutos de donde estábamos antes, ¿no? Ni siquiera 5 minutos, a 5 segundos, muy cerquita, porque Salento nos está encantando y además no muchos hoteles tienen disponibilidad, entonces hay que moverse rápido. Entonces nos mudamos aquí hay muchísimas habitaciones y hay algunas habitaciones hasta tienen jacuzzi. La nuestra es un poquito más humilde, como bien pueden ver. Por favor, no mirar el desorden, que nada más llegamos ponemos. Punto fundamental es que tienen el parqueadero para nuestras bicis, para tenerlas cerquitas y en seguridad. Mientras subimos estas escaleras, pensamos que hay algo especial en los atardeceres. Consigue poner a todo el mundo de acuerdo. De acuerdo para pararse por un rato y subir a uno de los miradores más cercanos. Compartir, aunque no nos conozcamos, la misma energía, el mismo sentimiento. Gratitud. Gratitud para estar viendo algo tan mágico que no deja espacio para otras cosas. Nada más disfrutar. Después de unas cuantas escaleras subidas, la verdad que han sido bastante, hubiéramos tenido que contarlo. 232. Ah, ¿tú sabes? Vaya preparada que estás, ¿eh? Nos encontramos en el mirador principal de la ciudad, ¿no? Digamos, donde todos vienen antes de que el sol se vaya, augurando que cuando se vaya lo pueden ver un día más. Y hay unas escaleritas donde te puedes sentar y puedes disfrutar del paisaje y el atardecer. Y como habéis bien entendido, también hay agua. Claro que sí, para rendir el momento aún más mágico siempre hay alguien que toca algún instrumento, ¿no? Y se crea una atmósfera bien bonita. Tienes dos escenarios, a la derecha tienes todas las montañas y del otro lado, donde se va a ver el atardecer, está el pueblo de Salento, donde va a estar iluminado de naranja, rosa, dependiendo del atardecer, ¿no? Espera, antes de irte queremos contarles que acabamos de abrir nuestro Patreon. Ahí podrán ver los próximos videos antes que nadie. Además, su nombre aparecerá al final de cada vídeo. Y también habrá algo más exclusivo e íntimo que les dejamos descubrir ahí dentro. Haz clic en el enlace de la descripción para conocerlo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo capítulo de este viaje. ¡Chao, chao! ¡Mua!